67 knockouts. Campeón mundial en 2 categorías. Arenas llenas en México y Estados Unidos. Películas. Portadas de revistas. Filas interminables de fanáticos esperando un autógrafo. Julio César Chávez, el que después sería considerado el mejor boxeador mexicano de la historia, lo decía sin dudar: mi ídolo siempre fue el Púas. Rubén Olivares. El noqueador más temido de su generación. El tipo que hacía temblar rivales antes de que sonara la campana. El ídolo que un país entero llevaba en el corazón. Hace unos años apareció una foto que circuló por internet. Un hombre mayor, con el rostro hinchado y la mirada cansada, sentado en un puesto de mercado. Frente a él, sobre una manta gastada, había un cinturón verde. El cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. El mismo que ganó con sangre frente a miles de personas. Tenía un cartel pegado con cinta. Decía: se vende. El campeón que hacía vibrar estadios. Vendiendo el símbolo más importante de su carrera. Entre puestos de ropa usada y baratijas. Entre esas dos imágenes pasaron décadas. Decisiones. Excesos. Victorias que escondían derrotas internas. Una cadena de errores que nadie frenó cuando había tiempo. Este video cuenta exactamente qué ocurrió. Cómo el boxeador más querido de su generación llegó a ese momento. Y por qué casi nadie estaba mirando cuando más lo necesitaba. Rubén Olivares nació en Iguala, Guerrero. Un pueblo caluroso donde la vida era difícil desde el primer día. No duró mucho ahí. Su familia se mudó a Ciudad de México buscando algo mejor. Lo que encontraron fue trabajo y necesidad. Su padre construía vecindades. Y Rubén, siendo apenas un niño, fue puesto a cargar ladrillos. A mezclar cemento. A hacer lo que hiciera falta. No había escuela. No había tiempo para jugar. Solo el cuerpo reventado al final de cada jornada. Aprendió temprano que en su mundo nada era gratis. Todo había que ganárselo con las manos. Y eso, años después, sería exactamente lo que lo haría grande. Pero también lo que nadie le enseñó a soltar. El padre abrió una tortillería. Y ahí empezó algo que nadie anticipó. Cobraba 25 centavos por dejar entrar a los vecinos a ver boxeo en la televisión. El lugar se llenaba. La gente se amontonaba frente a la pantalla, gritando con cada golpe. Y cuando terminaba la pelea, pasaba algo inesperado. El pequeño Rubén, con 6 o 7 años, se subía a guantear con quien se animara. Exhibiciones improvisadas frente a los vecinos. La gente se reía. Lo alentaban. El viejo Olivares miraba desde una esquina sin decir nada. Un día le regaló un saco de boxeo. A los 10 años, Rubén fue solo a anotarse a un gimnasio. Pagó con monedas que había juntado. Se paró frente al entrenador, un tipo llamado Cuyo Hernández que había formado campeones, y le dijo algo que sonaba ridículo viniendo de un niño flaco con las manos llenas de callos: quiero ser boxeador y quiero ser campeón del mundo. Cuyo se rió. Había escuchado eso cientos de veces. Pero algo vio en los ojos de ese mocoso. Algo que lo hizo decir: está bien, vamos a ver qué tienes. Lo que tenía Rubén Olivares era diferente a todo lo que Cuyo había visto. Pegada natural desde el primer día. Un instinto para destruir que no se entrena. No boxeaba con técnica fría. Atacaba como si cada pelea fuera personal. Y encima tenía algo que no aparece en ningún manual: conectaba con la gente. Era calle. Era barrio. Era hambre convertida en puños. Lo que la gente recuerda es al campeón, pero lo que viene ahora es lo que casi nadie cuenta. Porque el primer golpe que lo empezó a destruir no se lo dio un rival. Y si te quedas hasta el final vas a ver cuando se torció todo. Y si quieres más videos así, suscríbete y deja tu like, porque si no, este video se pierde entre miles. Empezó a escalar rápido. Demasiado rápido. De repente ya no era el chavito que guanteaba por monedas en la tortillería. Era la promesa más salvaje del boxeo mexicano. Cada pelea era un espectáculo. Cada rival terminaba en la lona preguntándose qué había pasado. Los promotores empezaron a notar. Los periodistas empezaron a escribir. Y el público empezó a llenar cualquier lugar donde él peleara. En 1965 debutó como profesional. Tenía 18 años y una hambre que se notaba desde antes de subir al ring. A los pocos años ya era el terror de la categoría gallo. Nadie quería enfrentarlo. Y los que aceptaban salían diferentes de como habían entrado. Pero la noche que cambió todo llegó el 4 de agosto de 1969. Inglewood, California. Frente a él estaba Lionel Rose. Campeón mundial invicto. Australiano. Técnico. Inteligente. Los expertos lo daban como favorito. Había ganado el título de manera sorpresiva y lo había defendido con autoridad. Nadie esperaba lo que iba a pasar. Rubén lo destruyó. Entró al ring como un animal que llevaba años esperando ese momento. No le dio tiempo a pensar. No le dio espacio para respirar. En el quinto round, Rose ya no podía seguir. Knockout técnico. Rubén Olivares era campeón mundial. México estalló esa noche. Había un nuevo campeón. Y no era cualquier campeón.
Era uno que había cargado ladrillos de niño, que había dormido con hambre, que venía de donde venía la mayoría de los que lo estaban viendo. El Púas era de ellos, y ellos lo sentían suyo. Lo que vino después fueron años de gloria que parecían no tener fin. Las dos guerras contra Chucho Castillo dividieron al país entero. Mexicano contra mexicano. Orgullo contra orgullo. La primera pelea la ganó Olivares por decisión dividida después de 14 rounds que dejaron a ambos destruidos. Perdió la revancha de manera similar. Fueron batallas tan brutales que décadas después la gente todavía las menciona cuando habla de rivalidades históricas. Vinieron las defensas. Canazaba. Otros nombres duros que caían uno tras otro. Olivares noqueaba con una regularidad que ya parecía rutina. Más del 70% de sus victorias terminaban con el rival en la lona. No ganaba por puntos. Ganaba destruyendo. Y entonces hizo algo que casi nadie lograba en esa época. Subió de categoría. Del peso gallo al peso pluma. Y siguió ganando. Se coronó campeón mundial en la segunda división. El Púas ya no era solo un boxeador. Era un fenómeno que trascendía el ring. Ahí empezó algo que cambiaría todo. Y casi nadie lo vio. La fama llegó con todo lo que trae. Rubén Olivares ya no era solo un peleador. Era una celebridad nacional. Filmó películas. Las glorias del Gran Púas. La pulquería. Aparecía en programas de televisión. Salía en portadas de revistas semana tras semana. Su cara estaba en todos lados. Los niños querían ser como él. Los adultos lo admiraban. Las mujeres lo perseguían. Tenía dinero. Tenía fama. Tenía un país entero que lo trataba como a un héroe. El apodo El Púas venía de su entrenador Rafael López. Lo llamó así por cómo se sentían sus golpes. Como púas clavándose en el cuerpo del rival. Rápidos. Precisos. Que no solo dolían. Desarmaban. El nombre dejó de ser un apodo y se convirtió en una advertencia. Cuando decías El Púas, todos sabían de quién hablabas. Firmaba autógrafos durante horas porque la fila nunca terminaba. La gente lo paraba en la calle. Le pedían fotos. Le contaban sus problemas. Lo invitaban a fiestas, a eventos, a todo. Y Rubén decía que sí a todo. Porque no sabía decir que no. Porque nadie le había enseñado. Porque cuando vienes de donde él venía, rechazar algo se siente como traicionar tu propia historia. Las noches se fueron haciendo más largas. Las fiestas más frecuentes. El círculo alrededor de él creció. Amigos nuevos que aparecían de la nada. Gente que quería estar cerca del campeón. Que quería compartir la mesa, los tragos, la atención. Y Rubén los dejaba entrar a todos. Porque se sentía bien. Porque después de años de cargar ladrillos y no tener nada, tener todo parecía lo correcto. Pero había algo que crecía en silencio. Algo que estaba ahí desde antes de la fama y que ahora tenía espacio para expandirse. El alcohol siempre había estado presente. Desde niño lo había visto en las fiestas familiares. Durante los primeros años de carrera era algo ocasional. Una copa después de ganar. Unas cervezas con el equipo. Nada que pareciera un problema. Pero con la fama cambió. Ya no era celebración. Era rutina. Las noches terminaban más tarde. Las mañanas empezaban más difíciles. Rubén empezó a llegar a los entrenamientos con resaca. A veces oliendo a alcohol de la noche anterior. Sus entrenadores lo notaban. Su familia lo veía. Pero nadie decía nada. ¿Por qué nadie lo frenó? Porque seguía ganando. Esa es la parte más peligrosa. Rubén podía beber toda la noche, dormir 3 horas, y al día siguiente subir al ring y noquear a alguien. Su talento era tan grande que el alcohol todavía no lo afectaba visiblemente donde importaba. Hay testimonios de gente cercana que aseguran que subió borracho a peleas y ganó igual. Eso no lo hacía invencible. Lo hacía una bomba de tiempo. Los promotores contaban el dinero y miraban para otro lado. Los entrenadores veían que seguía llenando arenas y preferían no arriesgarse a confrontarlo. La familia veía los excesos pero no tenía herramientas para pararlo. Y él, atrapado entre los aplausos y el trago que lo calmaba, no tenía ninguna razón para frenar. Todo funcionaba. ¿Para qué cambiar algo que funciona? La fama tiene un efecto extraño en las personas. Te convence de que sos especial. De que las reglas que aplican para otros no aplican para vos. De que podés seguir así para siempre porque hasta ahora no pasó nada. Rubén se lo creyó. ¿Cómo no hacerlo? Cada noche era una fiesta. Cada mañana había alguien limpiando el desastre. Cada pelea era otra victoria. Pero mientras el público veía al campeón invencible, otra cosa estaba pasando puertas adentro. Empezó a alejarse de su familia. De sus hijos. De sus parejas. Las relaciones se tensaban y se rompían una tras otra. Las discusiones eran más frecuentes. Las ausencias más largas. Rubén estaba físicamente en todos lados menos donde importaba. En entrevistas años después lo admitiría sin rodeos: fallé como padre y como esposo. El boxeo y el alcohol se lo consumieron todo. Y el dinero.
Millones de dólares pasaron por sus manos durante esos años. Las bolsas de las peleas, los contratos publicitarios, las películas, los eventos. Rubén ganó más dinero del que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Y lo gastó como si nunca se fuera a terminar. Inversiones que no funcionaron. Negocios que quebraron. Gastos sin ningún control. Gente alrededor que tomaba lo que podía mientras durara. Los amigos que aparecieron con la fama tenían una característica en común: desaparecían cuando el dinero se acababa. Pero Rubén no lo sabía todavía. Todavía estaba arriba. Todavía llenaba arenas. Todavía era el Púas. Y entonces llegó la derrota que cambió todo. Rafael Herrera no era el rival más famoso que había enfrentado. Pero esa noche le quitó algo que Rubén nunca recuperó. No solo el cinturón. Algo más profundo. La certeza de que era invencible. El knockout llegó de manera inesperada. Rubén había peleado cientos de rounds. Había recibido golpes de los pegadores más duros de su época. Pero esa noche su cuerpo no respondió como siempre. Herrera lo tumbó y el referí detuvo la pelea. El campeón había caído. Lo peor no fue la derrota. Lo peor fue lo que vino después. La revancha nunca llegó. Por razones que nunca quedaron del todo claras, la oportunidad de recuperar lo perdido se evaporó. Y eso rompió algo en Rubén que el alcohol ya no podía tapar. El hambre de gloria empezó a apagarse. La convicción de que podía con todo se agrietó. El vacío apareció más grande que antes. Y como siempre, se llenó de la misma manera. Más noches. Más tragos. Más decisiones que alejaban cualquier posibilidad de volver a ser quien había sido. Hubo otras peleas después. Contra Bobby Chacón. Contra Alexis Argüello. Algunas las ganó. Otras las perdió. Pero ya no era el mismo Rubén. El cuerpo empezaba a cobrar factura. Más de 100 peleas profesionales. Miles de golpes recibidos a lo largo de los años. El daño no se veía por fuera, pero estaba ahí, acumulándose en silencio. Contra Argüello fue al frente como siempre, pero cayó en el round 13. Contra Chacón ganó la primera de manera espectacular. Perdió la revancha. Los resultados ya no eran predecibles como antes. El Púas seguía siendo peligroso, pero ya no era el mismo peleador que destruía a todos sin importar las circunstancias. Y cuando finalmente colgó los guantes, no había nada esperándolo del otro lado. Ningún plan, ninguna estructura, ningún ahorro que lo sostuviera, ninguna preparación para lo que viene después de que se apagan las luces y ya nadie está aplaudiendo. Ahí empezó el verdadero vacío. Rubén Olivares, el mismo que llenaba estadios, que filmaba películas, que firmaba autógrafos por horas, terminó caminando solo por los mercados de Nezahualcóyotl, con la mirada perdida, con los bolsillos vacíos, sin nadie que lo reconociera, o peor todavía, con gente que lo reconocía pero prefería cruzar de vereda para no tener que saludarlo. Perdió todo. Las casas, los autos, los negocios que habían quedado, las amistades que resultaron no ser amistades. Todo lo que había construido con los puños durante décadas desapareció en un tiempo que parecía imposible. El campeón mundial que había tenido millones literalmente no tenía donde caer muerto. Su cuerpo empezó a fallar de maneras que ya no podía ignorar. Más de 100 peleas profesionales dejan marcas. Los golpes que había absorbido durante años ahora se manifestaban en problemas de articulaciones, en dificultad para hablar con fluidez, en reflejos que ya no respondían como antes. El daño era irreversible y acumulativo. A eso se sumaron las secuelas del alcoholismo, el hígado dañado después de décadas de exceso, la presión descontrolada, los temblores que aparecían sin aviso. A veces se lo veía confundido, como si estuviera atrapado en un cuerpo que ya no le obedecía. La combinación de daño cerebral por los golpes y deterioro por el alcohol creaba una realidad que era difícil de mirar. Y su caída no fue silenciosa. Fue pública, dolorosa, humillante para quien había sido ídolo de millones. Hubo varias detenciones, escándalos estando ebrio, arrestos por desórdenes en la vía pública, altercados en bares, situaciones que terminaban con la policía y con notas en los periódicos. Pero las notas ya no hablaban de sus títulos, hablaban de sus problemas. Cada noticia era un golpe más a lo que quedaba del mito. Lo más doloroso era verlo deambular por los mercados, vendiendo fotos viejas, vendiendo recuerdos de peleas que cada vez menos gente recordaba, vendiendo cualquier cosa que tuviera su nombre para juntar lo suficiente para comer ese día. Algunos lo reconocían y lo saludaban con respeto, con cariño genuino de quienes recordaban lo que había sido. Otros lo esquivaban como si verlo fuera incómodo, como si la realidad de lo que le había pasado fuera algo que preferían no enfrentar. Ya no era la leyenda del ring. Era un hombre viejo, frágil, intentando sobrevivir un día más en una ciudad que lo había olvidado. Y entonces llegó el momento que resume todo. El que condensa en una sola imagen lo que salió mal. La Lagunilla es un mercado en Ciudad de México donde se vende de todo. Ropa usada, antigüedades,
baratijas. Cosas que la gente ya no quiere y espera que alguien más les encuentre valor. Un día, entre esos puestos, apareció Rubén Olivares. Estaba sentado en el suelo. Frente a él había una manta gastada. Y sobre la manta, un cinturón verde. El cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. El mismo que había levantado frente a miles de personas gritando su nombre. El mismo que representaba todo lo que había logrado. Todo lo que había sacrificado. Toda la gloria que alguna vez fue suya. Tenía un cartel escrito a mano. Decía: se vende. El campeón mundial vendiendo su cinturón entre puestos de ropa usada. Con la mirada de alguien que nunca imaginó que su vida iba a terminar ahí. Que su historia se iba a convertir en mercancía para sobrevivir una semana más. Fue el momento más crudo que un fanático del boxeo podía presenciar. El símbolo más preciado de una carrera legendaria ofrecido al mejor postor en un mercado de pulgas. No había épica. No había gloria. Solo un hombre viejo tratando de conseguir dinero para seguir adelante. Algunos lo vieron y compraron recuerdos solo para ayudarlo. Otros pasaron de largo sin saber quién era ese señor con el cinturón verde. La mayoría del país ni se enteró de qué estaba pasando. Hoy Rubén Olivares tiene 78 años. Sigue vivo. Sigue luchando, aunque ya no en un ring. Vende fotos en ferias y eventos por 100 pesos. Se toma selfies con fanáticos que todavía lo recuerdan. Con gente joven que no tiene idea de quién fue pero le da una moneda por cortesía. Ofrece guantes gastados, revistas viejas, cintillos con su firma. También tallas en madera, un oficio que aprendió cuando era joven y que ahora le sirve para juntar lo que puede. Todo para conseguir lo mínimo. Para comer. Para pagar el transporte. Para sobrevivir un día más. Cobra regalías pequeñas por sus películas viejas. Una pensión de exboxeador que apenas alcanza para lo básico. A veces lo invitan a eventos para dar charlas o sacarse fotos con gente que paga por estar cerca de la historia. Pero ya no es protagonista. Es un testimonio vivo de una época que ya pasó. Y aunque su cuerpo está vencido, con la salud al límite y la voz temblorosa, sigue adelante. Se mantiene en pie como puede. Como el peleador que fue toda su vida. Como alguien que nunca aprendió a rendirse porque la vida nunca le dio esa opción. Julio César Chávez llegó después. Ganó más títulos. Tuvo más reconocimiento internacional. Se convirtió en el nombre que todos mencionan cuando hablan de boxeo mexicano. Pero Chávez siempre lo dijo claro, antes de él estaba el Púas. El que le enseñó a México cómo se veía un campeón de verdad. Y ahora ese hombre camina por mercados vendiendo pedazos de su historia. La pregunta que queda no tiene respuesta fácil. ¿Qué pasa cuando la fama termina y nadie te enseñó a vivir después? ¿Quién pone el freno cuando todo el mundo a tu alrededor gana dinero mientras vos te destruís? ¿Dónde estaban los promotores que se hicieron ricos con él cuando apareció vendiendo su cinturón? No hay moraleja limpia. No hay lección empaquetada que sirva para sentirse bien. Solo hay un hombre de 78 años que una vez fue el mejor de su país. Que hizo vibrar a millones. Que dejó todo arriba del ring. Y que hoy camina solo por mercados esperando que alguien lo reconozca y le compre una foto. Eso es lo que queda del Púas. Eso es lo que pasa cuando el sistema usa a sus ídolos hasta que no sirven más y después simplemente sigue adelante. La historia del Púas no terminó en un ring, y por eso sigue siendo tan incómoda hoy. Porque no fue un rival el que lo derrotó, fue todo lo que vino después. Y hay otros campeones a los que les pasó algo parecido, aunque casi nadie lo sabe. El próximo video va precisamente sobre uno de ellos. Si no quieres perdértelo, suscríbete ahora y deja tu like para que YouTube te lo recomiende cuando salga. Y cuéntame abajo qué parte de su historia te sorprendió más. Nos vemos en el próximo video.